Bueno, y va asomando el sol paulatinamente en la ciudad de Río Cuarto, en los alrededores está el pronóstico indicando que el sol va a acompañar y va a hacer subir un poquito la temperatura, no demasiado, ¿no? Estábamos hablando de nieve recién y todos los cuadros, infecciones respiratorias que hemos tenido en el comienzo de este invierno. Y ahora la faringitis, y la faringitis aguda, que está alertando al Ministerio de Salud de la Nación con un caso muy importante, una cantidad de casos muy importantes y un caso lamentablemente con esta niña de 8 años que murió en San Luis como consecuencia final, ¿no? Consecuencia al principio, bueno, la faringitis aguda, la causa, y después terminó falleciendo. Vamos a hablar al respecto de lo que significa, de cuáles son los síntomas, de cómo se trata, de los valores aquí en la Argentina sobre la faringitis aguda con Ulises D'Andrea, que es médico pediatra y que amablemente nos atiende. Doctor, buen día, Paula lo saluda, ¿cómo le va? Hola, buen día Paula, ¿cómo estás? Mucho gusto y gracias por poder estar con ustedes. Bueno, gracias a usted. Hablemos de la faringitis aguda, está siendo muy mediatizada últimamente. Es una dolencia que se está cobrando, bueno, en este caso una víctima, pero cada vez más casos preocupantes, doctor, cuéntenos. Bueno, mira, como para poner un poco de paño frío a esto, es cierto que hemos tenido estos casos de desenlace fatal por la bacteria que es el Streptococcus pyogenes, pero el Streptococcus pyogenes no solo es causante de esta faringitis aguda, la clásica angina con placa, como vulgarmente se lo conoce, sino que también puede dar otros efectos si el huésped así lo predispone, como por ejemplo una sepsis, una fascitis necrotizante, una celulitis, que son cuadros más severos y que es estos cuadros que han llevado a ver casi 518 cuadros severos con 18 muertes, de los cuales está esta niña de San Luis. Esta bacteria, que es la causante de la clásica angina con placas, puede ser, en algunos casos, cuando hay mucha incidencia de esta faringitis o de esta bacteria, estadísticamente puede haber algunos cuadros más severos y de estos cuadros más severos un 2% de mortalidad. Y eso es lo que ha llevado a alertar al ministerio. En realidad, lo que hoy estamos viendo es que a la salida del COVID, que era el que ocupaba todos los nichos en estos últimos años, todos estos cuadros infecciosos es como que han tenido un repunte de mayor cantidad de casos. Al haber mayor cantidad de casos de infecciones de este tipo bacteriana, tenemos la probabilidad de que si el huésped es inmunodeprimido, si el paciente tiene alguna patología base, pueda desencadenar algo más importante y más grave, pero se tiene que dar en pacientes que tienen las condiciones inmunitarias para poder hacer un cuadro más severo. Ajá, o sea que no es tan general como se está presentando mediáticamente, sino que se tienen que dar determinadas condiciones y no son tan comunes. O sea, no es que de repente estamos preocupados porque nos agarran los chicos anginas y estamos preocupados por la angina, por el Streptococcus, ¿cómo se llama? Biógenes. Sí, Piógenes. en realidad, claro, en realidad lo que vos decís es muy correcto y acá hay que tranquilizar a la gente. En primer lugar, el 90% de las anginas, del dolor de garganta, la fiebre y la garganta roja, son virus. Y solo entre un 5 y un 10% van a ser bacterias, en este caso el Streptococcus pyogenes. Y acá, lo más importante de todo cuando suceden estas cosas es no provocar daño por el miedo. Entonces, ¿cuál es lo que nos llevaría a pensar de que, por ejemplo, cualquier paciente que le ve la garganta, que le vemos un punto blanco en la garganta, que tiene fiebre, cualquier niño, quizás la madre o el padre se va más tranquilo del consultorio con un antibiótico en la mano pensando en esto que está sucediendo en el país, en estos informes de desenlace fatales? Y ese es el primer gran error. ¿Por qué? Porque para nosotros los pediatras, que es una de las cosas que yo sé que las madres nos odian, porque cuando vos le decís que es un virus salen y conversan, ay, me dijo que era un virus y yo tengo que aguantar y no me fui con el antibiótico. Bueno, todo eso sabemos totalmente nosotros. Vos imaginate para nosotros los pediatras la tranquilidad que sería darle al 100% del chico que viene con dolor de garganta y fiebre un antibiótico y todos nos vamos contentos. Pero eso es hacer mala praxis. ¿Por qué? Porque las bacterias están viviendo en la boca como convivientes naturales y normales de todos los niños. Esas bacterias que no son el estreptococo son las bacterias que nos permiten
que otras bacterias agresivas no se metan porque compiten con el hábitat natural de la flora normal que tenemos. Si vos le das un antibiótico a un chico que tiene un virus, ese cuerpo está luchando contra el virus y el antibiótico lo único que va a hacer es matar la flora bacteriana normal que nosotros tenemos y hacer que ese chico sea el candidato ideal para que se le meta una bacteria mucho más severa. Entonces, dar un antibiótico cuando no es la indicación precisa es igual de peligroso que no tratar el chico. Entonces, la gente tiene que quedarse tranquila que cuando nosotros les torturamos en el consultorio diciéndole que es un virus, que no hay antibiótico, hay que tener paciencia, lo hacemos por beneficio del chico. Gracias a Dios, los recursos que hoy tenemos sanitariamente nos permiten que ante la duda hagamos un hisopado, un test rápido de faringe y a los 15-20 minutos tengamos el resultado. Si ese test rápido nos da negativo, le certificamos que es un virus y todos nos vamos contentos con la seguridad de que el tratamiento paliativo para la fiebre y la medida sintomática es lo correcto para el niño y no darle un antibiótico que no hace falta, que hace que haya más resistencia a los antibióticos y que en realidad estamos haciendo de que el niño sea el lugar ideal para que se nos meta una bacteria más peligrosa. ¿Es común entonces el hisopado? ¿La mayoría de los pediatras aplican esta metodología que describe o esto es para algunos nomás? En los hospitales, mirá, digo, en las salitas. Sí, no, acá se mezclan dos cosas. Primero, la salud pública o la salud privada. Lamentablemente en la salud pública no hay acceso al hisopado, pero tenés la clínica. La clínica te dice que un chico menor de 2 años no tiene receptores para estreptococo. Entonces, ya el menor de 2 años con garganta roja, placa blanca, lo que sea que vos le veas, quédate tranquilo que no va a ser un estreptococo y es un virus. Pero de los 2 años en adelante, la clínica te dice que si vos tenés un paciente con dolor de garganta, la garganta roja, con un punto blanco, ganglios aumentados de tamaño, todo, tenés mucha probabilidad de que sea un estreptococo. Si tenés la posibilidad en la salud privada de que hacer el test rápido, se hace el test rápido y esa sería la buena medicina, que sería ideal aplicarla a todos. En el caso que te quede la duda, quédense tranquilos que el pediatra le va a dar el antibiótico. Lamentablemente, la buena medicina en este país, donde la mediocridad en todo nos abunda, es muy difícil de hacerla. Pero hoy, cada vez hay más facilidad de estos test rápidos y seguramente el Ministerio de Salud el día de mañana lo pueda poner en la parte pública para que también tenga la herramienta el médico de hacer buena medicina. Hay en los casos de faringitis aguda, doctor, manifestaciones cutáneas, ¿no más? ¿Cómo se lee? Esto que tiene que ver directamente con las amígdalas, ¿no? Y después le quiero preguntar también por esta opción de extirpar las amígdalas como una cuestión ahí de, para que no vivamos con el chico con las amígdalas inflamadas. Pero, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución? ¿Y cómo se leen las manifestaciones cutáneas, por ejemplo? ¿Cómo se conjuga para leer que es una faringitis aguda? Claro, para vos pensar que es una faringitis aguda, como dijimos, la infección aguda de la garganta, el principal síntoma es el dolor de garganta, que por ahí el chico no te lo puede transmitir, pero tenés un chico con fiebre, donde empieza a llorar o a hablar gangoso, en donde empieza a rechazar un poco la alimentación, rechaza los alimentos calientes porque le puede tragar, y ahí cuando vas al examen médico podés obtener el cuadro clásico de la angina pultácea que se llama o estreptocóxica, que son las placas con toda la cadena ganglionar inflamada, con fiebre, y es un cuadro seco que se llama. ¿Qué quiere decir un cuadro seco? No es un cuadro lleno de moco. Esa es la característica de la angina bacteriana. Es ese chico o persona con dolor de garganta, con fiebre y que no está con moco, congestionado, resfriado. Esa es la clásica angina estreptocóxica. En cambio, la angina viral, que es la que más hay, es el dolor de garganta, la fiebre, todo lo mismo, pero se acompaña del bloqueo nasal, la congestión, el estornudo, la tos. Ese, en el 90% de los casos, el cuadro es viral. ¿Qué es lo que nos tiene que preocupar? El cuadro tóxico. Si el chico tiene vómitos acompañados con los síntomas, te está hablando de que puede haber algo un poquito más grave. Si aparecen lesiones en piel, como son la celulitis o la erisipela, que es el color rojo en placa en la piel y que te vas a dar cuenta porque parece una picadura, bueno, es un signo de alarma.
la fascitis necrotizante, que gracias a Dios vemos muy poco, pero que son terribles, son cuando el estreptococo te va quemando etapas y empieza con un pequeño lesión en piel roja y después se inflama todo y el chico se pone muy tóxico y la piel se va afectando cada vez más, que son cuadros muy severos. Esas son las cosas que hay que tener en cuenta, pero por eso la recomendación principal es, ante los síntomas, consultar al médico para que lo evalúe, porque el médico tiene esa habilidad con la clínica de poder definir si es un virus o es una bacteria. Bien. Y con respecto a la otra pregunta que vos me hiciste, que es muy interesante con el tema de las amígdalas, sí, ese es un punto totalmente diferente, porque en eso son pacientes que tienen tendencia a ser receptores crónicos o portadores crónicos del estreptococo y a hacer faringitis a repetición. Entonces acá hay una cuestión bien específica. En esos chicos que viven con anginas con placa a repetición, el consejo que hay que darle es que la identifiquen y que confirmen que son por estreptococo. Entonces, se dice que si vos tenés 3 anginas en un año confirmadas por estreptococo o 5 en 2 años, es un candidato para extirpar esas amígdalas porque es un receptor o un portador crónico de estreptococo y va a sufrir constantemente esas infecciones. Son muy raros, pero puede pasar. Por eso el especialista de ORL tiene muy en claro qué pacientes van a extirpación y qué no. Pero la función de las amígdalas, doctor, es frenar justamente o que no pase a mayores. Digo, tiene una función. Cuando esas amígdalas no están, ¿a dónde va el estreptococo? Que no deja de entrar, no dice, este cuerpo no tiene amígdalas, chau, me voy. ¿Está igual o cómo se manifiesta? Disculpe mi simpleza. No, está perfecta tu pregunta y tiene lógica. Las amígdalas es uno de los tantos tejidos linfoideos de defensa. Que vos saques las amígdalas no quiere decir que los otros tejidos estén produciendo y defendiendo el estreptococo. Pero ¿qué pasa? A veces los chicos que tienen, las personas que tienen mucha defensa, a pesar de que uno cree que el que se enferma puede ser el que tiene menos defensa, pero los que frenan la replicación bacteriana porque tienen muy buena defensa, hacen que la bacteria por ciertos mecanismos de adaptación, diga, me voy a quedar viviendo acá en la amígdala para esperar el momento justo cuando el paciente me dé la situación de que no me bombardee tanto y poder hacer las placas. Ajá. Entonces esos son portadores crónicos. Normalmente no sos portador crónica del estreptococo. Normalmente el cuerpo tiene todas las funciones para que ciertas bacterias vivan y otras no vivan. Si vos no tenés las amígdalas, no vas a tener forma, vas a anular el portador crónico. Que se puede enfermar igual, puede enfermar y se va a enfermar igual, pero con la frecuencia normal de enfermedades y no con esto que siendo portador está la bacteria esa metida adentro y está todo el tiempo esperando la situación para poder hacer la angina, y esos son los pacientes crónicos muy raros que pueden necesitar de extirpe las amígdalas. Doctor, muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias por el contacto con Punta la M. Gracias, muy amable. Ulises D'Andrea, el médico pediatra, hablando de la faringitis aguda y de otras cuestiones también, ¿no? Vamos a la pausa, la recomendación de Superviel, porque acordate que si sos cliente de Superviel jubilado, jubilada, con beneficio ANSES, no hace falta dar fe de vida para cobrar tu jubilación, ya lo sabés, tenés este beneficio y descuentos en farmacias, en supermercados, con Superviel, mucho más Human Banking. En Córdoba, cobrar tu jubilación en Superviel está buenísimo. Ahora ya no tenés que dar fe de vida. Además, ahorras un 50% en farmacias y un 20% en supermercados. También podés retirar efectivo solo con tu huella.